serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Izquierda TV, que es el espacio audiovisual de la revista Izquierda. Tenemos hoy unos invitados muy especiales. En primer lugar, tenemos a Lilia Solano, profesora universitaria y defensora de los derechos humanos. Bienvenida, Lilia. Gracias. Tenemos a Germán Roncancio, profesor de la Universidad Pedagógica, investigador social, y tenemos al conocido Iván Cepeda, senador de la República y quien también ha sido facilitador en el proceso con el ELN. ¿Quién quiere arrancar como para dar un concepto general del proceso de paz con el ELN? El proceso de paz con el ELN es un proceso que se ha desarrollado en esta etapa, porque hay que decir que diálogos con el ELN ha habido pues una cantidad considerable, incluso en el gobierno de Álvaro Uribe hubo una fase de diálogos larga en la ciudad de La Habana. Bueno, en este caso, en un proceso primero exploratorio entre el gobierno de Juan Manuel Santos, se llegó a una agenda que tiene 6 puntos, entre los cuales destaco el de la participación social y ciudadana, que es, como se ha dicho, el alma de este proceso, y posteriormente a la instalación de la mesa de conversaciones, donde se comenzó a diseñar un proceso de participación de las organizaciones sociales de distintos sectores y también un cese bilateral de fuegos que tuvo lugar durante prácticamente algo más de 2 meses, casi 2 meses. En esta fase del nuevo gobierno se ha producido una interrupción en la que el gobierno Duque ha planteado unos condicionamientos para dar continuidad a los diálogos, lo cual ha generado ya un lapso de tiempo sin que la mesa esté actuando, y es la preocupación esencial en este momento. Yo diría que esos son, grosso modo, los momentos esenciales, pero hay mucho por decir. Pues a partir de lo que tú estás diciendo, Iván, me surgen varias preguntas. Tú dijiste que la participación ciudadana es el alma del proceso con el ELN, ¿no? ¿Qué pasa con la implementación de ese modelo participativo? En una muy importante preparación que hicieron las plataformas sociales, organizaciones territoriales, diálogos que incluso tuvieron un taller en el municipio de Tocancipá, donde se hizo un diseño general de esa participación. Cuando se estaba listo a pasar propiamente a la fase de participaciones, que infortunadamente vino este intervalo de tiempo en el cual está suspendido el proceso. Y lo que vimos en final del gobierno de Santos y obviamente en este comienzo del gobierno de Duque es un interés por quitarle todo protagonismo, toda dimensión importante y significativa, todo tipo de alcances a esa participación. Y ahí hay un punto, por supuesto, de discusión y de debate fuerte entre la delegación del ELN, el gobierno, pero también las organizaciones y la gente que está participando en el proceso. No están continuando los diálogos, están como en un tate quieto. ¿Tú qué crees que en términos reales, digamos, más allá de la retórica mediática, política, de la propaganda oficial del gobierno, qué es lo que impide la continuación de estos diálogos? Sí. Bueno, quería mencionar antes que estoy de acuerdo con el senador en el sentido de que la participación, que fue tan importante, yo misma fui invitada para hablar del tema de mujeres en Tocancipá, y pude palpar una cosa vibrante, una cosa muy buena en términos de la llegada de gente de todo el país, de los sectores, de los movimientos, de las organizaciones sociales de derechos humanos, y yo pensé, qué bueno, porque este es precisamente el primer interlocutor, ¿no? El interlocutor social, y ahí yo creo entre esos sectores se gestó una esperanza de que este sería un modelo que tendría en el centro que la gente era escuchada y era realmente sujeto. Tú, en términos de participación ciudadana, ¿sentiste, digamos, el ambiente? ¿Cómo lo sentiste tú, que también has estado en La Habana?
una diferencia con Sí, con yo los sentí diálogos de una La Habana? diferencia en el sentido, primero, aquí se hicieron estas convocatorias de Naciones Unidas y la Universidad Nacional, pero un poco la gente, las regiones, tenía que pasar unos filtros para poder participar en esos eventos. Aquí yo veo que la gente presionó más, de abajo para arriba. Presionó, yo quiero ir, ¿por qué no estoy en las listas? Ustedes, por ejemplo, el sector viviendista, y ustedes me dejaron por fuera, ¿y qué? Es que no nos van a escuchar. O sea, la gente sintió que tenía el derecho a pelear un cupo para participar. Y creo que no había tan fuerte la presión del gobierno como lo hubo en La Habana con las FARC, quién va, por qué va, cuándo va. Esto era, digamos, entre comillas, quizás lo ven como de menos perfil, ¿no? Entonces digan, bueno, que vaya la gente a votar corriente. Y yo creo que la gente tenía en mente otra cosa. Pero volviendo a la pregunta que tú haces, yo creo que hay una cosa que es importantísima en estos diálogos, y es que se cuenta con un respaldo de la comunidad internacional. Y creo que hay más respaldo de la comunidad internacional que la voluntad aquí gubernamental de que estos diálogos avancen. Entonces aquí habrá un pulso, porque este no es un mundo ahora de la aldea aislada, sino interconectado. Y en ese mundo interconectado, al presidente Duque le ha tocado salir al exterior, a Europa, a decir que sí, que muy bien, que los diálogos, o sea, hablar un discurso de paz. Y aquí, un poco presionado, digamos, por diferentes sectores de su partido, a tratar de también a la barra local darle gusto en el sentido de decir esos diálogos tienen estos y estos condicionamientos, a tal punto que puede llegar un momento que son condiciones como para cuando ya uno está terminando una negociación. Entonces lo cierto es que la gente, a pesar de toda esta publicidad de que los diálogos no tienen tanta fuerza, yo creo que la gente en las calles, en todo el país, dice, prefiero la paz. Y la paz la asocian a una paz dialogada. Entonces, la cosa es el Congreso, el país político, los grandes medios de comunicación que se alían con esta voz oficial, y ahí yo creo que está el desafío. Uh-huh. Germán, yo quisiera saber, para nadie es un secreto que pues la implementación de los acuerdos de La Habana está siendo pues muy dificultosa. Hay muchos problemas con la implementación, tanto que hay algunas personas que cambian la consigna de La Habana, que era nada está acordado hasta que todo esté acordado, y dicen nada está acordado aunque todo esté acordado, ¿no? Lo escribió Jesús Santrich en una carta a Iván Márquez. ¿Qué tanto cree usted que afectan los incumplimientos del acuerdo de paz en La Habana a este proceso de paz actual con el ELN? En primer lugar, desde la Red de Universidades por la Paz, agradecer la invitación. Y desde la revista CEPA, reconocer el esfuerzo de la revista Izquierda en, digamos, el debate político, el pensamiento crítico. Me parece muy importante, digamos, este tipo de ejercicios, toda vez que intenta contrarrestar la andanada, digamos, de influencia de los más medios, digamos, del pensamiento dominante. En ese sentido, de la pregunta tuya, quisiera, digamos, como destacar dos o tres elementos fuerza. El capital estaba buscando recomponer los niveles de acumulación por la guerra en todas partes, amenaza de guerra, etcétera, etcétera, y eso no es de desconocer, digamos, no es aislada la negociación con las insurgencias de este país en un marco, digamos, global y en los intereses del capital y de, digamos, el gobierno de los Estados Unidos y, digamos, sus expresiones de extrema derecha, etcétera, etcétera. Hay entonces, digamos, como una fuerte tendencia de derechitización en el mundo, de tipo político, de tipo económico, que marcan de una u otra forma las tónicas, los espíritus, los lenguajes, si se quiere, de las negociaciones, de todo tipo de negociaciones económicas y de las negociaciones de paz y de solución política en el país. En ese orden de ideas, un segundo elemento, fuerza, rápido, sin demorarme ahí, tiene que ver con todo lo de la geopolítica de la región. Digamos, de nadie es un secreto y no voy a entrar en detalles lo que implica Cuba, lo que implica Venezuela, digamos, en esa
perspectiva, digamos, de construir otra posibilidad y de estarla construyendo, estemos o no estemos de acuerdo con todas las negociaciones con la insurgencia, quieras o no, además esos manifiestos están también de una u otra forma como parte de un ajedrez que se juega en esa geopolítica. Y en tercer y último lugar, ya lo que tiene que ver con la negociación con el ELN, también destacaría como 2 o 3 elementos. Un primero, también de antecedente histórico, y es como la voluntad política del Ejército de Liberación Nacional, similar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ahora el nuevo partido, de buscar la solución política, de sacar las armas del ejercicio de la política, de humanizar la guerra, etcétera, etcétera. Puede decirse en el sentido que es como fue o es una guerra defensiva, digamos, de esa andanada del capital, megaproyectos, ese tipo de cosas que, insisto, no creo que podamos desconocer sin que en una mesa se vaya a hacer la revolución ni a decretar el socialismo, pero hay, digamos, elementos que juegan en los intereses también, digamos, de la región. En ese sentido, esa voluntad política se ha manifestado, como lo mencionaba Iván, en el gobierno de Uribe Vélez, en las rondas de negociación en La Habana, pero mucho antes, cuando existía la coordinadora guerrillera de Tlaxcala, y estamos hablando en el 92, estamos en el 2018, o sea, no es nuevo la voluntad política, estamos en el sentido de decir, arreglemos este país, democraticémoslo, que haya la presencia política de diferentes sectores sociales y populares. Ese me gustaría, digamos, comunicarlo en esa perspectiva. Un segundo elemento, digamos, del ELN que ya se mencionó, pero sin embargo quiero resaltarlo, y es la agenda firmada el 26 de marzo del 2016 con 5 puntos. El primero ya mencionado, que es a mi entender, digamos, como la columna vertebral, no solamente un problema de negociar la insurgencia, un grupo político-militar con un gobierno, sino la sociedad civil, el movimiento social en su conjunto con el Estado colombiano. Y el tercer punto lo dice, reformas para resolver las causas del conflicto. Eso puede sonar retórica, pero si uno habla de impedimentos y de voluntades políticas, contrasta esa voluntad política desde el 92 del ELN, Tlaxcala y demás, con la voluntad política de los gobiernos que siempre bloquean esa posibilidad, la no participación, frustran la continuidad de lo de Tocancipá, las audiencias preliminares, que eso fue un lujo en el sentido de la riqueza política desde los territorios, los afros, las mujeres, las organizaciones de derechos humanos, ahí está la plataforma, si se quiere, o el tema sustancial de la discusión, y entonces a eso es lo que yo creo que le tiene miedo el gobierno, si podemos hablar en términos de miedo, o mejor, de no voluntad política, porque es tocar la esencia del establecimiento. Vamos a discutir los problemas. No. Entonces, y tercero y último, no creo que se deba reducir el problema de la discusión a que el ELN o cualquier insurgencia asuma unas condiciones unilaterales, ¿sí? La no retención política o económica, llamada secuestro, líneas rojas que por eso es el conflicto. Entonces, si tú no te colocas en una voluntad y una disposición política, pero muestras las claras, o que lo quieres doblegar por la vía de no negociar, sino de aniquilarlo políticamente, legitimarlo, etcétera, lo que no se ha podido hacer militarmente, o estás defendiendo solo tus intereses. Entonces, creo que es como importante plantearse, y no tengo ambages en decir, en contrastar esas voluntades políticas teóricas, o digamos de enunciado político, y de los hechos y de la práctica. ¿Sí? La muerte de los dirigentes y líderes y lideresas en ese transcurso, antes de la posesión, en la posesión, y ahora en lo poco que lleva, que funge, digamos, como vocero de la extrema derecha uribista en este país, el digno señor presidente, o honorable, creo que se dice, me disculpan el no manejo de los lenguajes, de la alta política, pero es como en ese sentido, y creo que ahí es donde se debe ubicar la discusión. Cierro diciendo esta primera como segmento, pregunta tuya, en el sentido de que no se debe comparar con la negociación de las FARC. Digamos, la no implementación, los compañeros de las FARC son muy claros, teórica y prácticamente. Las cifras dicen, creo que es entre el 18, Iván me podrá corregir, entre el 18 máximo el 20, después de 2 años que se cumplieron en estos días, que el gobierno ha medio adelantado la implementación de las decisiones, toda vez que las FARC, también los números lo muestran, en el 98% ha cumplido la firma de los acuerdos. Lo dijo públicamente, le sugerimos, hacemos la observación, le recomendamos al ELN que tenga en cuenta estos escollos, el que le están volviendo trizas, etcétera, etcétera. 2,
La agenda, ya la mencioné, tiene unas especificidades, son los mismos problemas, pero creo que ahí es el punto donde hay que pararse, el punto de lo que firmó el gobierno colombiano, el Estado colombiano, en esa agenda. Y eso es lo que debe plantearse a la hora de sentarse, no gestos unilaterales. ¿Por qué siempre a la guerrilla le piden gestos unilaterales? ¿Por qué no los otros no dan los otros gestos? ¿Por qué no para la muerte de tal? ¿Por qué no hacen una reforma? Lo mismo se dio en La Habana, seis cesas al fuego. Exacto. Compañeros y compañeras presos de la FARC, que en el acuerdo estaba a cuenta de que los tienen, es que eso es humillante, degradante, eso es no tener palabra, honor. Claro, a la burguesía no se le puede pedir honor, ni le puede pedir comportamientos éticos. Pero digamos, más allá de hacer comparaciones, nunca es bueno hacer comparaciones, pero lo que uno pensaría es que sí hay ciertas lecciones que se pueden sacar del proceso de paz de La Habana, ¿no? Por ejemplo, sí, todos los cambios que ha sufrido el acuerdo de paz por Cortes, por el Congreso. Yo creo que voy a un poco a contrastar esta idea tuya de que no se compare. Yo estuve unos días en Quito antes de que el gobierno de Ecuador decidiera levantar la mesa de ahí. Y conversando con los compañeros nos decían, es muy grave para nosotros lo que está pasando en la implementación del acuerdo con las FARC. Es decir, ellos mismos planteaban de que no podemos, bueno, vamos a seguir por este caminito, no importa, no miremos para ningún lado, porque es una cosa muy fuerte, muy grande. Entonces decía que la no implementación de los acuerdos tal como se esperaba, había tenido un impacto en la mesa y que ellos tendrían también que presionar más al gobierno sobre puntos como el tema de la defensa de la vida de los líderes sociales para que avanzara el diálogo. O sea, sí ha habido, digamos, entiendo tu punto, que no nos centremos en eso porque nunca habría entonces diálogo, pero sí ha habido un impacto en la mesa con lo que ha pasado. El mismo hecho de que Santrich esté preso tuvo un impacto ahí en la mesa del ELN, la mesa de diálogo. Entonces la cosa es... y todos los prisioneros, exacto, ¿no? Más de 200 exacto. Y si ellos mismos no lo reconocieran que lo hicieron, en las bases la gente misma se pregunta, ¿no? Estamos ahí presenciando una implementación muy difícil, para no decir proceso fallido, palabras que usa otra gente, sino muy difícil. Entonces es como obvio preguntarse, bueno, estamos dialogando con un gobierno con unas reglas de juego muy parecidas, ¿a qué estamos abocados? Entonces yo creo que una de las primeras lecciones es, al contrario, que no se puede desconocer los hechos, o sea, no es teoría, sino los hechos y cómo con esa misma realidad tenemos que seguir siendo interlocutores, o decirle a la mesa, les toca seguir siendo interlocutores tomando en cuenta que aquí ha habido una falta en mucho sentido a la palabra. Bueno, lecciones positivas y lecciones de lo negativo, por supuesto. Yo diría que el proceso de paz de FARC-gobierno, pues FARC-Estado ha tenido muchas lecciones alentadoras y positivas. Yo creo que se ha demostrado que la paz era posible. Y esto puede sonar una cosa trivial, pero no lo es. O sea, ganar el acuerdo, ganar que FARC hiciera el tránsito de la insurgencia armada a la política digamos, pública y legal, eso no es un regalo que ha caído del cielo, eso es una lucha y una conquista que ha sido obra, primero, pues de quienes estaban sentados en la mesa, pero también de muchos sectores sociales que han defendido esa posibilidad. Yo no creo que la paz sea una simple concesión que ha hecho el Estado, sino que han tenido que ganarse en un proceso político muy serio. Una segunda lección importante es que este proceso ha contado con efectivamente un respaldo internacional muy significativo, que ha tenido o que ha sido un pilar fundamental para poder construir
lo que se ha construido. Y creo que eso tiene que ver en primer lugar con el apoyo de Cuba y de Venezuela. Creo que ese ha sido un primer nivel de ese apoyo que ha sido sustancial, pero también la estrategia que se ha diseñado para involucrar al Consejo de Seguridad y a otros países, Noruega también como país garante. ¿Qué impacto tuvo en ese sentido la salida, el veto que se impuso sobre Venezuela, ¿no? Sí, del gobierno? Sí, yo Creo que ahora se intenta precisamente ir dinamitando, ir debilitando ese apoyo, no solamente con relación al proceso de implementación de acuerdo con FARC, sino también de cara al proceso con el ELN. Y llamo la atención sobre esa jugada, que es una jugada pérfida, de intentar convertir la presencia de Gavino en La Habana en un elemento para ir de alguna manera deteriorando el rol de Cuba como país garante. Y eso es una jugada que, repito, es pérfida. Y una última, y una lección, de las lecciones negativas rápidamente digo, no emprender el camino de la implementación legislativa del acuerdo. Es decir, los procesos de paz en Colombia han mostrado que hay vías inmensamente más expeditas para llegar a que los acuerdos, o por lo menos una parte de los acuerdos, se hagan realidad. No ir por el camino plebiscitario, creo que esa es una lección importante. Debe comenzar una fase en la cual se luche por los acuerdos en las calles, con la gente, y por otras vías jurídicas distintas a las que se han empleado. Hay que iniciar otra fase de implementación distinta. Y yo creo que todo eso lo debe ver el ELN con mucha atención. ¿Cómo podríamos reactivar esa movilización alrededor de los acuerdos, alrededor de las negociaciones? Hay como, a mi entender, un reverdecer, si se permite llamar así, o un auge en el inicio o en la retoma de la movilización social, por la vía de toda la movilización estudiantil, pues de la pelea por la educación, contra la reforma, y el tema de paz usualmente tiene los vaivenes propios de los momentos de negociación. Digamos, si hay más o menos, están favorables, álgidos, quietos, eso. Pero en un proceso que tenemos de búsqueda de unidad, de acercamientos con centrales obreras, con movimientos sociales y políticos, en reuniones que están convocando esas jornadas de movilización, están esos tres temas. El tema de la vida y la paz, entiendas, implementación de los acuerdos y retomar la mesa de gobierno, exigir a las dos partes que lo hagan. Uno, dos, lo mencionado, todo el tema económico, salario mínimo, y tres, el tema ya en mención también de lo educativo. En ese sentido creo que debe incorporarse la agenda de paz, no verse como un tema aislado, sino como parte de la agenda social de sus reivindicaciones por un país en paz, por la solución política, por sacar las armas de la política, ¿sí? Por darle un fuerte respaldo en el que estamos totalmente de acuerdo a los compañeros y compañeras de la FARC, al nuevo partido, reconocemos los alcances de eso, y ubicamos las limitaciones, pero no contra el proceso, ni mucho menos contra el nuevo partido, sino en el sentido de aprendizaje, en el sentido de retomar cosas que, y dentro de las cosas que hay que retomar, perfectamente identificado con Iván, en el sentido de que está al orden del día la movilización, y colocar, como tú dices, ese tema, no como tema aislado, vuelvo y digo, sino, repito, como parte del conjunto de la agenda social tan importante como todos, como los derechos humanos, como la educación, como la salud. No debe ser como un tema suelto, aislado, solo cuando está álgido el tema, digamos, de las mesas de negociación, en este caso de la mesa con el ELN. Por ejemplo, no sé si sea del caso decirlo, el 7, el Día de las Velitas, entonces pues sí es el Día de las Velitas, pero entonces va a haber una velatón y una movilización por los tres temas, y porque se reabra la mesa con el ELN. O sea, está ahí el asunto. Y yo también ahí en Quito, en la interlocución con ellos, desde Red de Universidades, desde la sociedad civil, ellos plantean que, y estas reflexiones dan cuenta de eso, las que hemos hecho esta tarde los tres y contigo, que el ELN, en palabras del comandante Pablo, ya está haciendo lo suyo, ya sentó al gobierno a firmar esa agenda y ya ha abogado por el tema de la participación, y nos han dicho, tanto presencialmente como en las intervenciones que hacen a los diferentes eventos, ya depende de ustedes, digamos,
que los territorios organicen, que el tema de la mesa megaminera, extractivista, agencie una política de petróleos, que el tema, sí, o sea, nosotros ya logramos decir que una de las centralidades es la participación. Y la participación no es de los otros porque nosotros ya estamos acá, dicen ellos, el ELN. Entonces, eso ya depende como de nosotros. Pero la respuesta a tu pregunta es, en la medida en que nosotros mantengamos viva, mantengamos la bandera de la paz, de una sociedad justa, digna, etcétera, etcétera, en relación con los otros problemas igualmente sustanciales y estructurales. Esa sería no mi fórmula mágica, sino digamos lo que el sentido común daría para decir, sí, o sea, aquí cada uno está haciendo lo suyo, y el gobierno pues con mayor razón. Entonces nos corresponde a nosotros no tanto salvar o no la mesa, sino que sea parte de una negociación que no sobra decir históricamente en todas las negociaciones del sector agrario, campesino, indígena, el gobierno firma pero no cumple. Y solo cumple cuando la gente firma, cuando la gente está en la calle, cuando toma la Panamericana, cuando está el paro de X o Y, cuando tal. No, hay un gobierno que sí va a cumplir, que es nuestro gobierno. Y yo Esa también. es la mejor forma de resolver el problema. Hablando de gobiernos, Tiene que estar respaldado en las calles. ¿se sintió en la mesa de negociaciones con el ELN, se sintió el cambio de gobierno? Yo creo que quisiera hilar con lo último que estábamos diciendo en cuanto a la movilización y dar un ejemplo de, digamos, no de hace mucho tiempo. En el Frente Amplio, que se constituyó con organizaciones sociales y políticas, hicimos una campaña por el cese bilateral, cuando estaban los diálogos con las FARC, y trabajamos intensamente. Y igual había que trabajar por las reivindicaciones de la educación, de la salud, del empleo. Estos 4 años van a ser muy difíciles, en parte porque cada día hay una bomba, ¿no? Entonces, no solamente que las luchas por el presupuesto de la educación, el tema de la salud, un día ya todos los alimentos tienen IVA, al otro día no, casi todos, pero no todos, o sea, ponen a la gente la lógica de correr de un lado a otro cada día con una locura. Entonces, este gobierno sabe que eso también para el movimiento social es un desgaste. Frente a ese desgaste tiene que motivarse el hecho de que haya una campaña también, por ejemplo, por el cese bilateral de fuego, porque no nace solo por voluntad del gobierno. Yo me acuerdo cuando la reelección del presidente Santos, cuando fue reelegido, nos reunimos con él para hablarle del cese bilateral. Le dijo, no, ¿qué es eso? Después fue el trabajo de la gente realmente en la calle que logró, y yo creo que tenemos que volver. Y la misma presión de las FARC, ¿no? Sí, con sus cese al fuego unilaterales, ¿no? Sí, exacto, eso va a tocar nuevamente, pero yo creo que también tomar conciencia de que la organización social tendrá que hacer un esfuerzo enorme por tener reivindicaciones o de mantenerlas, porque cada día va a venir una nueva crisis. Entonces, se sintió, yo creo, mucho que el cambio de gobierno ha sido obvio, ¿no? Y especialmente en el hecho de que a pocas semanas del triunfo, e incluso ya después de que se había ganado las elecciones, en la mesa de conversaciones estaba a realmente milímetros de un acuerdo en materia de un cese bilateral, y fue el peso del uribismo, hay que decirlo en esos términos, sobre la delegación gubernamental que impidió ese cese. ¿Eso fue antes o...? Eso fue en los días previos, tanto a la elección como después de la elección, porque se siguieron haciendo intentos. O sea que si este gobierno hubiera comenzado con un cese bilateral firmado entre las partes, estaríamos en otro escenario distinto. Eso fue parte de la presión que se ejerció por parte del uribismo contra la delegación del gobierno, y la delegación del gobierno, hay que decirlo, anterior, algunos de sus miembros muy proclives precisamente a evitar que se llegara a ese cese bilateral. En conclusión, ¿somos optimistas o pesimistas frente a la perspectiva futura del proceso con el ELN? Prefiero pecar por exceso que por defecto. Y más que optimista, es saber que se abren un poco de posibilidades
de ese tipo, organizativas, de elevar los niveles de comprensión política de la gente, la sensibilidad de la gente, digamos, en torno a la arbitrariedad, a la corrupción. 8 millones, 11 millones no son cualquier cifra, no es un problema de números, no es un problema solo de una persona, sino de un sentir que está diciendo no, así nosotros tengan 10 u 11 millones. En ese sentido yo soy más que pesimista, que optimista además, digamos como que se visualiza la posibilidad de elevar esos niveles, digamos, de movilización, de conciencia política, y lo que yo llamaría a un deber, tanto un deber ser, sino un deber ético, político, histórico, es el deber de la unidad. Y no la unidad como una frase retórica, sino como una búsqueda conjunta, una construcción conjunta, un reconocer los aciertos y errores de cada uno, de todos y de todas, y de nosotros y nosotras. Todos tenemos historias, todos tenemos muertos, desaparecidos, encarcelados. Se da cuenta de que una u otra visión en este campo, en el campo, digamos, de lo popular, puede o debe sacrificarse, ¿no? Eso lo hacen ellos, que viven asesinando, falsos positivos. Yo digo que debemos dar un salto cualitativo y noto una cierta voluntad política en la dirigencia política y en las bases políticas y en los territorios. Después de 50, 60 años de guerra, el vivir legitimándonos, reprochándonos, señalándonos, eso no sirve, no sirvió, no sirve, Diego, no sirve. Tienes que cambiar, o sea, tienes que entender que solo no puedes, eso no puede ser una frase de cajón. Tenemos que buscarnos, reconocernos, leernos mutuamente para sacar comunes denominadores, no solo por la vía del programa político de X o Y partido, no, frente al Estado, frente al país. ¿Qué vamos a hacer para remontar esa correlación distinta? Y creo que la coyuntura pudiera visorar que no solo sea coyuntura, sino que sea una perspectiva de construcción, y lo voy a llamar así claro, de construcción de poder, de otro poder que pasa por el poder del gobierno, pero que algunos anhelamos optimistamente que vaya más allá, a un poder popular, a un poder de las clases explotadas, etc. Y eso es lo que está en construcción, ¿o no? Ahí nos estamos jugando mucho históricamente en esta coyuntura, alrededor de las negociaciones políticas con los compañeros y compañeras de las insurgencias. Por eso son de poca monta. Y eso es un reto histórico que tenemos, que incluso va más allá de que se implementen los acuerdos. Pasa por ahí, pero es de cara al país, o sea, a que eso nos sirva para movilizarnos, a defender esos acuerdos, a exigir la continuidad con el ELN y, vuelvo y digo, cierro con eso, a la agenda social común, a la agenda de todos y todas. Eso no puede ser retórica. Iván, ¿optimista? Yo creo que hay que confiar en la lógica política de nuestro país, que siempre va en contra de la lógica del resto, y creo que estamos en un momento en el que, a diferencia de otras partes del continente donde hay giros a la derecha, en el nuestro hay un giro a la derecha, pero también hay un hecho político que marca este contexto, y es el acuerdo de paz al que se llegó entre el Estado y FARC, que con todas sus dificultades y deficiencias y problemas significa una reconfiguración del horizonte político, y también de ese nuevo momento hace parte el proceso de diálogos con el ELN, y yo creo que ese camino sí puede generar una transformación. Confío plenamente. Bien. Bueno, Lilia, la última soy muy palabra. pesimista, como dice la gente, porque estoy muy bien informada, entonces, pero intencionalmente decidido cultivar la esperanza, pero no la esperanza en la paz, en algo abstracto, sino tengo la esperanza en los jóvenes, en los estudiantes, en ejercicios como este, de los medios, y ahora tenemos que dar un paso más, y es que las luchas sociales puedan conectarse globalmente y al otro lado del mundo, que nos acompañen a luchar, así como sabemos, por ejemplo, lo que están luchando en Chile, en Bélgica, en Francia, pero, por ejemplo, yo pienso, si se dialoga y se pacta con este gobierno, pues no va a cumplir. Ni cumplió a las FARC, ni le va a cumplir al ELN. Pero ¿quiénes tenemos que cumplir? Nosotros, los que tenemos pensamiento crítico, tenemos que tirarnos a la calle y hacer cumplir la voluntad popular. Por eso no creo en el diálogo, sino que creo que la gente, en el poder del sujeto político. Y el lado de pesimista,
tengo que batallar siempre porque no podemos cerrar los ojos y digamos, no, cojámonos las manos y que haya paz. Pues no, no va a haber. Es en la lucha y eso va a pasar también con la implementación del otro acuerdo. Bueno, con este mensaje realista cerramos este espacio. Muchas gracias Lilia, muchas gracias Iván, muchas gracias Germán. Los invitamos a todos y a todas a seguir este espacio. Cada 8 días estamos transmitiendo y a leer la revista Izquierda, por supuesto. Hasta luego. Gracias. Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato que quiero cumplir. Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz.